Tengo el enorme privilegio de encarnar en este cuerpo de mujer negra, de nacer en el Pacífico colombiano, de nacer en esa despensa natural que es el mar y la selva en el departamento del Chocó, que además es el único en este país que tiene 2 mares. Tratar de abarcar con palabras lo que significa la región del Chocó es una tarea prácticamente imposible. No basta con decir, por ejemplo, que es el hogar de casi la mitad de la fauna de Colombia, o que es una de las zonas más ricas en agua dulce de todo el planeta. Su riqueza es inabarcable, incuantificable. Por eso quienes nacieron allí, como Josefina Klinger, no intentan definirlo, lo evocan desde un vínculo profundo, porque su territorio no solo es un espacio físico, es un ente vivo que los acompaña, guía y sostiene. El Golfo de Tribugá es una despensa natural de agua y selva con ecosistemas asociados y es una cosa mágica, es un sitio de luz, digo yo. Pero para dar algunos datos, hay que decir que el Chocó es una región que se extiende por más de 187.000 kilómetros cuadrados, desde Panamá hasta Ecuador. Ese enorme pasillo que tiene selvas, playas, bosques de manglar y hasta páramos ha sido históricamente el hogar de varias comunidades indígenas y afrodescendientes. En cierta medida, al menos en Colombia, durante muchos años, ha estado alejado de los grandes centros del poder político y social. Eso lo mantuvo protegido por décadas, pero con cada vez más frecuencia se ve amenazado por la expansión de las actividades humanas. La minería es una de ellas, pero también grandes proyectos como puertos y carreteras, que además de causar un daño irremediable a los ecosistemas, ponen contra las cuerdas a la población bajo la excusa de mejorar su calidad de vida. La gente es tan ingenua que cree que aquí en esta esquina puede reírse a carcajadas jugando dominó entre amigos y la carretera va a salir ahí y eso no se les va a llenar de gente que los desplace, que ya no pida permiso. Yo digo, miren los ejemplos. La carretera no la van a hacer para nosotros, la van a hacer sí o sí, si tienen la intención de penetrar con el pueblo. El turismo es otra de las cuestiones que con los años se ha vuelto una preocupación. Cada vez hay más visitantes, y a pesar de que eso significa mayores ingresos para la población, sin control puede terminar causando daños equivalentes a los de un puerto o una carretera. Hay muchos ejemplos en el mundo que lo comprueban, pero para no ir más lejos, los manglares que rodean Cartagena en el Caribe colombiano están desapareciendo a una velocidad alarmante como resultado del turismo desmedido. Impedir eso es una urgencia que no puede recaer únicamente en los gobiernos o en las autoridades ambientales. También exige que la propia población asuma un papel activo, defina límites y cuide el territorio desde adentro. Y justamente esa fue una de las metas más ambiciosas de Josefina, demostrar que una comunidad organizada, consciente y comprometida puede marcar la diferencia. Y yo decía, Nuquí no es un destino de sol y playa. En 20 años la playa no va a ser lo más valioso, va a ser allá adentro, la selva, con sus ríos. Y esa visión que nadie veía y que nadie ve todavía, pues yo la tenía hace muchos años. En este episodio, Josefina Klinger nos cuenta cómo una visión se transformó en el proyecto más grande de su vida y en una alternativa sostenible para el Chocó. Esa revelación no solo le mostró un camino posible para su territorio, sino que también la obligó a conjurar sus miedos, atravesar las dificultades y convertirlas en la fuerza que la sostiene hasta hoy. Yo tengo aspiración de ser feliz y yo lo fui y lo busqué en la selva, allá donde quiero ser. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Aunque nació en Nuquí, Josefina realmente conoció su pueblo siendo adulta. Gran parte de su infancia y su adolescencia transcurrieron en otros puntos del Pacífico, e incluso en Panamá, donde vivió hasta los 5 años, cuando su madre la envió de regreso a Colombia porque no podía trabajar y cuidarla al mismo tiempo. Y siento que hay una ruptura muy profunda, ¿no? Que mi mamá me manda de Panamá, me manda para donde mi papá, vivo con una madrina, vivo luego con mi hermana, y creo que iba pasando de mano en mano. Sus papás habían dejado de ser pareja un tiempo atrás, y quizás por eso, dice con dolor, muchos de sus recuerdos de infancia se esfumaron. Entonces yo crecí sintiéndome escasa, sintiendo que me faltaba algo, y desde luego falta el nido propio. Es como si no hubieras tenido nunca más terreno firme para pisar. Era una constante puesto el pie como en el abismo, ¿no?
como que no sentías que te fijabas en algún lugar. Durante un tiempo vivió en Quibdó con su papá y la nueva pareja de él. Aunque la trataron bien y procuraron cuidarla en medio de las dificultades, Josefina se convirtió en una adolescente rebelde. Dentro de ella crecía una rabia profunda por la separación de su mamá, pero en ese momento, con 17 años, todo era confuso. Siendo adolescente murió su papá, y en ese momento decidió empacar sus cosas y tratar de hacer su propio camino. Conoció a una persona y tenían planes juntos, pero la vida cambió y se los cambió un par de meses más tarde. Yo quedé en embarazo de mi novio, pero la familia de mi novio pues no quería. Entonces a mí me dejan sola. Aunque intentaron seguir como pareja, él se fue a trabajar en Antioquia y ahí terminó la relación. Criar a un hijo sola, por supuesto, fue muy difícil, no solo por los retos cotidianos que implicaba, sino también por la presión social. Eran los años 80 y todavía persistía la idea de que una mujer, por su cuenta, no podía sacar adelante un hogar. Esa era la expresión. Búsquese un hombre que le saque la pata del barro. Porque la presión hacia las mujeres que quedamos en embarazo, siendo una adolescente, es muy cruel, ¿no? Entonces yo estaba como rebeldizada con eso también y dije, no, a mí no me van a venir aquí a meter con cualquiera, con otro hombre y todo, me voy. Y el destino fue Puerto Berrío, en Antioquia. Allí se enfocó en trabajar y en terminar el bachillerato. La vida de Josefina en términos coloquiales era el rebusque, saltaba de un trabajo a otro y cuando no había empezaba a apretar el hambre. Y entonces encontraba trabajitos aquí, trabajitos allá y entonces yo ya le decía a Dios, bueno, y entonces... Y ya ahí desesperanzada, y ya esa es una sensación de estar como si estuvieras en una mareta, en el mar agitado. En esas condiciones, un tiempo después, volvió a quedar embarazada. Regresó a Quibdó después del parto de su segundo hijo y le pidió posada a una hermana. Josefina luchaba todos los días para no dejar que el hambre acosara a sus hijos, pero las opciones en un pueblo tan pequeño empezaron a agotarse. Las cosas, desafortunadamente, no cambiaron mucho, hasta que conoció a una mujer que le hizo una oferta tentadora. Yo ahí empiezo a pasar mucho trabajo y hay una jauría muy grande y es el pago de servicios, de favores, pero en la cama, ¿no? Entonces era una, como dicen los jóvenes, estaba buena, muy buena, señor José me dicen. Yo me acuerdo que era una mujer que conocía mayor, mucho mayor que yo, pero era una mujer que siempre vivía embambada. Todo tenía su cargo, tenía su pareja, su relación. Me dijo un día, no, es que no sé quién gusta de ti. Era un viejo, era como el papá de una compañera que había estudiado conmigo en la secundaria. Entonces me dijo, mira, él te puede mandar plata y luego hacen una cita. Y yo me fui con la cabeza más embolatada. Josefina aceptó, pero con una condición. El pago iba a ser por adelantado. Esta mujer le dio 20,000 pesos, que para el cambio de la época eran más o menos $38. De inmediato salió a comprar comida con ese dinero y cuando se terminó empezó una crisis en su interior. ¿Era ese el camino para sacar adelante a sus hijos? Él tenía un negocio en una esquina y yo me paré en la otra esquina. Yo miraba, yo veía un viejo verde y era un diálogo entre la mente. Me dice la razón, me dice el corazón. Gilberto Santa Rosa. Oiga, y hubo un momento en que me dijo el corazón, no le debes nada. El incorrecto es él. Y me devolví. Lloré y me devolví. Y ahí peleé con Dios. Y entonces, ¿qué? Pues necesito solo una oportunidad. Y pues ahora ya tengo la suficiente conciencia para saber que literalmente el universo escucha, ¿no? Dice Josefina que cuando a un hombre le gusta, va hasta la luna con él, pero acceder a estar con alguien solo por dinero atentaba directamente contra sus valores. Por eso negarse a la oferta que le hicieron, por más de que hubiese recibido y gastado el dinero, fue para ella un acto de dignidad, que marcó un giro en su vida. Los meses que vinieron no fueron más fáciles. El trabajo escaseaba, y a medida que crecían sus hijos, se sentía cada vez más entre la espada y la pared. Sin embargo, en su interior, seguía clamando a Dios por una oportunidad, que finalmente llegó a través de una conocida que la invitó a volver a Nuquí. Y entonces ella me invita, yo voy, y luego me dice que por qué no trabajo para ella. Ella tenía una farmacia. Me empezaron a pasar otras cosas, se volvió más amable. El solo hecho de llegar, tener una casa, el solo hecho de que tus hijos no aguanten hambre, eso fue del infierno al cielo. Con el tiempo, Josefina tuvo su propia farmacia e incluso volvió a enamorarse.
Estar de regreso en Nuquí le sentaba bien, pero una idea muy arraigada en su interior no la dejaba sentirse del todo tranquila con volver a su pueblo. Porque esa es la que nos crían, que no pasa nada en el Chocó, no pasa nada en el campo. El progreso está en la ciudad. Somos el resultado de esa narrativa. Esa creencia incluso está en las canciones tradicionales, como aquella que dice: «Ay, Chocó, ya se está acercando el día de que en el monte haya claridad. Ya va llegando la hora de que mi pueblo se haga ciudad». Pasó mucho tiempo antes de que Josefina pudiera desprenderse de esa idea, pero era evidente que no ocurría lo mismo con muchas personas en Nuquí, que salían hacia Bogotá y otras ciudades grandes anhelando vivir en edificios y recorrer calles de asfalto. A Josefina la seducía el mar y la selva, y también la posibilidad de que su gente volviera a enamorarse de ese territorio, que ella apenas empezaba a redescubrir. Yo empecé a conectarme con otro discurso, me llegaban libros, me llegaban conversaciones distintas y me empecé a conectar con la naturaleza. Y ahí empieza mi relación profunda con ella. Ese podría decirse que fue el comienzo de la carrera en liderazgo de Josefina. No pertenecía a ninguna organización o junta comunal, pero poco a poco fue sembrando en Nuquí la idea de reconciliarse, de respetar y cuidar su territorio, entendido de nuevo como un ente vivo, con cuerpo y espíritu. Eso la llevó en 1992 a convertirse en la primera mujer concejal del municipio y más adelante a vincularse en proyectos comunitarios. Un trabajo que a mí me interesaba mucho como líder, que se llamaba Jurubirá Comunidad Modelo. Entonces me voy de entre el 94 y el 97 a trabajar por esa comunidad. Era un trabajo de equipamiento para toda la comunidad, 600 habitantes, acueducto, alcantarillado, centros de salud, todo el equipamiento de infraestructura. La política y sus dinámicas habían desilusionado a Josefina. Sentía que su mundo no era el de los partidos y las sesiones en el consejo, aunque desde allí pudiera ayudar a cambiar algunas cosas. Sin embargo, fiel a su espíritu rebelde, en el 97 se lanzó como candidata a la alcaldía de Nuquí. Entonces dije que iba a aspirar a la alcaldía por rebeldía, porque eran dos candidatos que no me gustaban. Desde luego no iba a ganar, si no compro voto no gano. Además soy una líder incómoda, pero yo quería hacer pedagogía, hacer conciencia de la responsabilidad compartida, de no vender el voto, de usar la democracia, pero eso estaba muy, muy tenaz. Ese fue el final de su corta carrera política. No quería saber más de votos y curules, y por el contrario, quería seguir preparándose para encontrar alternativas de trabajo comunitario en Nuquí. Después de la campaña a la alcaldía, se fue a Medellín a estudiar administración de empresas turísticas. Ya para esa época, finales de los años 90, varios puntos del Chocó habían empezado a llamar la atención del sector hotelero por el mar y las ballenas que cada año llegaban hasta las costas. También Josefina había tenido otro hijo y no quería volver al rebusque, así que la hotelería parecía una buena opción para sostener su hogar. Pero en Medellín empezó a sentirse mal de salud y a tener convulsiones. Me imagino que eran 3 hijos, pagando arriendo, viviendo casi el rebusque en Medellín, y la osadía de meterme a la universidad. Una mujer que estaba haciendo un trabajo en Nuquí me dijo: «Usted es Klinger». Yo conozco un médico, Klinger de Popayán, que tenía un tumor, me lo diagnosticó sin examen ni nada y me sanó. Y yo le dije: «Yo necesito el teléfono». En ese tiempo no había celular. Le cuento y él me dice: «Hazte un TAC y te vienes para Popayán». Yo ya convulsionaba casi todos los días. Y resulta que me voy y el tipo me descubre que era una tuberculosis cerebral. La tuberculosis cerebral es una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso central. Aparece cuando la bacteria de la tuberculosis, que suele atacar los pulmones, se extiende a otras partes del cuerpo y llega al sistema nervioso. Puede causar dolores de cabeza intensos, fiebre, desorientación y convulsiones. Es poco común y su tratamiento es largo. Él hizo una prueba, me dijo: «Yo te curo. Te voy a mandar un tratamiento que la OMS no ha aprobado, porque el otro te tendría que poner inyección todos los días por 180 inyecciones por 6 meses». Josefina regresó a Nuquí y decidió empezar el tratamiento que le propuso el doctor. Era una cosa terrible, yo vivía acostada, 3 hijos que mantener, sin sueldo, sin todo, era la complicación. Ya no creía que me iba a morir. Pero yo decía: «Dios mío, muéstrame el camino por Nuquí, muéstrame. Dime por qué se resiste la gente, si conoces la intención del corazón. Nuquí tiene que moverse y ser el pueblo donde nosotros seamos felices, era todo eso, la gente, la educación tiene que ser de buena calidad, todo tiene que ser bien», decía yo. Y en esa cama, en esas reflexiones, me llegó la información.
tienes que hacerlo desde el espíritu y tienes que hacerlo con una nueva generación. Es difícil de explicar, pero Josefina dice que sentirse al borde de la muerte abrió una especie de portal en su interior, un lugar donde la espiritualidad y la naturaleza dejaron de ser cosas separadas y se volvieron una sola fuerza. Esa experiencia marcó un antes y un después. Le dio claridad, sentido y la convicción de que su vida estaba ligada de manera inseparable al futuro de Nuquí y Chocó. Con eso, si me preguntan, yo digo, yo hice todo esto por el nivel de conciencia. Pero lo que yo empiezo a hacer a partir de la lectura, de los diálogos, del recorrido por el mar, del recorrido por la selva, de la playa, de ver la marea subir y bajar, de saber que tiene un tiempo para subir, otro para bajar. Entonces ahí aprendo que todo tiene su momento, que la semilla, hago analogía. Y si a mí me preguntan, ¿qué universidad hizo? Yo les digo, váyase a la selva y verá. El manglar es el decano de la cooperación. El mar te enseña en su ritmo que puede ser muy poderoso en este juego humano, pero que la marea no sube cuando te da la gana, sino cuando corresponde. Entre finales de los 90 y comienzos del nuevo siglo, el turismo en Chocó enfrentaba varios retos. El principal era la violencia, que llevaba varias décadas en el departamento. Turistas, algunos de ellos reconocidos, fueron secuestrados, y cuando la comunidad protestaba, pronto llegaban las amenazas y los desplazamientos forzados. Josefina enfrentó varias veces amenazas, que llegaron incluso a sacarla del país. Pero además de esa situación, que excedía lo que en ese momento ella podía hacer, había otro reto más al alcance de su mano: intentar cambiar la forma en que la población veía a Nuquí. Nuquí tiene más riqueza que escasez. Y ese es el otro miedo a la escasez que tenemos nosotros. El aspiracional se nos volvió la ciudad donde llegamos y nos homogenizamos mientras estamos en ella. Y luego vamos en diciembre a parrandear, y solo a parrandear, y nos vamos volviendo de mejor familia porque el solo hecho de que salgas has ganado estatus. Y me doy cuenta yo que lo que hay en juego ahí es un paradigma de la pobreza, de lo que es el progreso, de lo que es el desarrollo, de la escasez, de la visión de riqueza representada solo en el cash, en el dinero, cuando los recursos naturales que están ahí son una riqueza dispuesta para nosotros. Muchos de los proyectos productivos, varios de ellos en turismo, no progresaban porque la gente acababa yéndose de las ciudades grandes. A veces lo hacían por falta de paciencia, preparación o simplemente porque elegían trabajar para otros. Entonces yo ya había empezado a trabajar, pero la comunidad no vendía. Estaban vendiendo los paisas, los que ya tenían el hotel. Pasamos por épocas donde nos secuestraron turistas. Entonces yo siempre me ponía como en pie ahí a apoyar. Y me acuerdo que me dijeron uno de esos días, José, es que miren, nosotros no vendemos, los paisas se llenan y todo. Yo les dije, ahora no la vayan a montar los paisas. Eso no es un problema de porque ellos son paisas, eso es la estrategia. Si lograban fortalecer el desarrollo local, desde el turismo o desde cualquier otra actividad, existían mayores oportunidades para todos, pero especialmente para los jóvenes, que año tras año engrosaban las filas de los grupos armados. También de cuidar más su territorio, porque cuando una comunidad encuentra formas dignas de vivir en su propia tierra, disminuye la presión sobre el bosque y se fortalece el sentido de pertenencia. Para Josefina, ofrecer alternativas reales no solo era una estrategia económica, sino una manera de romper ciclos de violencia y de construir futuro desde el arraigo. El desarrollo tiene 3 pilares: territorio, gente y capital económico. Y lo que hemos hecho muy torpemente es ceder la tierra, menoscabar la comunidad, la sociedad, y poner de protagonista que quien determine el uso de la tierra y el aprovechamiento de la tierra sea el dinero. Entonces nosotros nos hemos desplazado de nuestro propio espacio, pero además asociamos la naturaleza con el atraso, porque en esta mirada equivocada de país y creo que de humanidad, a la naturaleza se le ha declarado la guerra. Entonces tú ves lugares donde existía un gran potencial de árboles y van a hacer el parque y los eliminan para montar cemento. Yo digo como si cada uno tuviéramos un bulto de cemento en el corazón. Con esa visión y después de años de trabajo y preparación, en el 2006 nació Mano Cambiada, una fundación que busca cuidar el territorio y los ecosistemas a través del empoderamiento de los habitantes. Y entonces yo decía, parecemos un hotel con pueblo. Los hoteleros en su estrategia de marketing vendían su hotel,
Entonces, cuando asociabas a Nuquí, lo asociabas con la marca del hotel. Entonces, nosotros parecíamos un hotel con pueblo. Yo decía, no, nosotros somos pueblo con hotel. Y esa dimensión yo no la puedo dejar hacer a un hotelero porque no es su rol. Ese es el rol de nosotros, jugar de anfitrión. Ya está bueno que nos narren. Siempre nos han narrado. Pero también había otro desafío. Ya nos habían ido a amenazar con el puerto en el 97. Nos habían explicado y eso pues era una berraquera. Pero en la época que fueron a posicionar ahí, a instalar el estudio de expansión portuaria. Es decir, iban a revisar si Tribugá era uno de los candidatos para reemplazar o para complementar a Buenaventura. Antes en Elemental hemos hablado del puerto de Tribugá, pero nunca está de más recordar todo lo que ese proyecto implica para los ecosistemas y la población. Durante años han querido construir un gran puerto de carga en la costa del Pacífico colombiano, en el Golfo de Tribugá, muy cerca de las comunidades como Nuquí y Asolano. La idea es crear una nueva salida comercial al Océano Pacífico para facilitar el transporte de mercancías y competir con otros puertos de la región. Para ello sería necesario abrir carreteras, intervenir manglares y destruir zonas marinas y terrestres que hoy se mantienen en gran parte intactas. Parte de la comunidad dijo que no, pero una gran parte consideraba que los iba a sacar de la pobreza, que todo. Yo les decía, ¿cuál? No es que ahora podemos sacar los productos, ¿cuál si no estás sembrando? Ni pescas. Si ustedes están pensando en una obra de este nivel, pues ustedes tienen que hacer un plan de choque para preparar esta comunidad, que además iba a pasar de 2.000 habitantes, 3.000 habitantes ahí en el casco urbano a 500.000. Yo no me podía imaginar lo que era eso. Adiós selva, adiós sociedad, tejido social, ahí todo. Y en medio de la inspiración, buscando respuestas más profundas que afuera desde la rabia, lo que me surge es una respuesta. Y es que teníamos que crear un modelo propio. Es decir, materializar ese sueño que tuvo en la convalecencia por la tuberculosis cerebral que sufrió. Josefina quería articular los talentos de Nuquí, el comercio y todo su potencial a través del turismo sostenible. Y yo lo que encuentro ahí en esa respuesta es que efectivamente, si no preparo para que los niños no crezcan con el lastre que yo crecí creyendo que estar en Nuquí era estar fracasado, si no marcaba a los niños para que vinieran a vivir a la universidad que fueran a venir, no se homogenizaran, sino que usaran su complementariedad y aportaran, que estuvieran orgullosos de donde habían nacido. Entonces yo ya ahí llevaba un trabajo ganado. Mano Cambiada fue la forma de ejecutar esa visión. Su nombre viene de una tradición muy antigua en todo el Chocó, el trueque de oficios o relaciones solidarias y cooperativas por encima del dinero. En el Pacífico, la economía era multifuncional y complementaria, y no estaba basada en el intercambio con dinero. El dinero se asomaba por ahí, pero estaba determinada por la minga. El aeropuerto de Nuquí fue hecho en minga, el trueque, el intercambio de productos tangibles, pescado por plátano, y el mano cambiada de intangible. En el parto yo iba y le cuidaba a tu familia, a tu mujer, le ayudaba a cuidar eso a ustedes, y luego ella me pagaba la mano de obra en lo mismo. Entonces, cuando entra el dinero, rompe eso. Yo empiezo a decir, se va a llamar Mano Cambiada, lo que voy a montar, porque yo sueño un día que la humanidad vuelva a poner el dinero en su justa dimensión. Porque el día que pusimos el dinero sobre dimensión, por lo menos te hablo de mi territorio, la gente se empobreció. Cuando Josefina habla de minga, se refiere a una forma de organización en el que, en vez de buscar el beneficio individual, las personas se unen para trabajar por el bien de toda la comunidad, construir, sembrar, cuidar el territorio o sacar adelante proyectos comunes. Este modelo también ayuda a proteger la naturaleza, porque las decisiones se toman pensando en el bienestar del territorio a largo plazo, no en explotar rápido los recursos. Al trabajar así, la comunidad define qué se puede usar y qué se debe cuidar. De esta manera, la minga fomenta el uso responsable del bosque, el agua y el mar, y demuestra que es posible vivir y sostenerse sin dañar los ecosistemas que hacen posible la vida. Tú vas con nosotros a viajar y tú pasas por todo un ecosistema de emprendimiento, según el viaje que tomes. Y ahí tú no estás haciendo obra de caridad, estás sencillamente pagando un servicio. Pero aquí, por la palabra de corresponsabilidad, tú no vas donde mí por negra, vas porque te dijeron que era excelente la calidad de lo que estaba ahí. Yo digo, en esta nueva fase de la humanidad, la pobreza y el turismo, y más si es de naturaleza, no pueden habitar en el mismo lugar.
Tú no puedes estar yendo, a ti te impacta que donde llegues tengas necesidades básicas insatisfechas, la gente no tenga agua potable, la basura esté por ahí y tú sí estés en el confort de un hotel. Hace 30 años al turista eso no le importaba, ahora le importa. El modelo que propuso Josefina gustó y funcionó tanto que durante más de 10 años Mano Cambiada administró el Parque Nacional de Utría, ubicado entre Nuquí y Vallasolano. Sin embargo, eso le trajo problemas con grupos armados y también con otros líderes locales de la zona. Yo termino amenazada en Nuquí de varias maneras. Yo he salido varias veces de Nuquí. Y ya yo aprendí que es cíclico. Pero finalmente, cuando estaba en Utría, se le metió a líderes de Vallasolano a decir que el parque me había entregado a mí Utría y que Utría era de ellos. Y alrededor de eso se juntaron algunos líderes de Nuquí y autoridades de Nuquí, hicieron el son, entonces eran dos, y resulta que yo decía, es que esto es poner a funcionar en una relación de par entre el gobierno y una organización local y llevar esto al top donde lo tenemos que llevar. Y siento que hicimos un apostolado, un trabajo impecable. Y yo no salí por la puerta de adelante. Yo no salí por la puerta de adelante, ¿y qué? Y yo recibía ahí amenaza, hostilidad y todo. Entonces, cuando eso es así, yo me voy. Al principio era difícil saber de dónde venía esa hostilidad. Todo parecía muy confuso. No entendía por qué, si su propuesta era tan clara y positiva, algunos sentían esa resistencia. Pero el golpe fue mucho más grande cuando Josefina descubrió que parte de esa hostilidad venía de otros líderes, aquellos que en teoría compartían la misma visión de proteger el territorio. Una vez se nos robaron la lancha, la única lancha con que operábamos. Una vez me quemaron la sede al frente del aeropuerto en Nuquí. Luego tuve esta amenaza, que salí exiliada, me fui para Ecuador, me recibieron allá. Pero finalmente cuando tomé la decisión y dije, mi alma se apaga si no estoy al lado del mar, del río y jodiendo, literal. La experiencia con el Parque Utría le sirvió para comprobar que el modelo de turismo sostenible realmente funcionaba. Pero para Josefina quedaba todavía mucho camino por andar, en especial a la hora de crear conciencia frente a megaproyectos como la carretera que busca conectar a Nuquí con el interior del país. Yo creo que un proceso de desarrollo local como el que hemos tejido en Nuquí merece otro tipo de equipamiento que no es la carretera. Ese es mi principal argumento. Si usted camina a Nuquí, que lo va a ir a caminar, se da cuenta que en Nuquí la gente es muy sana todavía. Pero que la gente dice que no tiene mejor calidad de vida porque no hay carretera para poder salir al médico y todo. Y eso es entendible. Pero yo les digo, ¿y qué tal si hacemos un tren? Porque la gente es tan ingenua que cree que por donde pase la carretera no va a haber invasión y colonización. ¿Por qué no nos reinventamos en el equipamiento que necesitamos para no agredir la naturaleza? Entonces usted se mete con la serranía del Baudó, una tierra rica y frágil. Entonces me dicen, no, es que el progreso. Yo decía, a mí me gusta el progreso. Pero ¿por qué no pueden ser que los aeropuertos sean más grandes para que entonces entren los vuelos y no sea tan caro que Satena le cobra a una persona de Nuquí, entre Nuquí de 15 minutos de vuelo, 400.000 pesos el pasaje? La gente tiene razón en eso, pero nos corresponde a los líderes, con visión y con respeto, decir, venga Estado, si usted no había entendido eso, venga que esta es la nueva manera. Aún con las dificultades de esos megaproyectos y el camino en educación que falta por recorrer, Josefina es optimista. Y no solo frente al futuro del Nuquí y el Chocó, sino frente al presente que atravesamos en el planeta. En manos de las mujeres, sanando, y en manos de los jóvenes están las respuestas y las acciones para hacer que mientras pase lo que pase, haya esperanza. Entonces yo le digo, lo repito, lo digo a mis hijos, lo digo a la comunidad, lo digo en todas partes, cuida el sentimiento y la intención con la que actúa. Ya no hay permiso. Conecta el corazón con los sentidos. Lo hemos conectado con el ego, para descalificarnos, para eso. Ponga el dinero en su justa dimensión. Use el amor, que es la única herramienta que va a servir para poder hacer lo que sigue como humanidad. Y decirle que este país es lo más extraordinario, que no se pueden ir sin recorrer el país rural,
que hay mucha cosa que desaprender. Lo que ocurre en el Golfo de Tribugá no es una historia local ni aislada. Es un espejo de las decisiones que estamos tomando como sociedad. Por eso, la vida de Josefina y su trabajo recuerdan que el cambio no siempre empieza con grandes discursos, sino con personas que deciden hacerse cargo del lugar que habitan. Cuidar un territorio, al final, es una forma concreta de cuidar el mundo. Sueño con que un día la humanidad venga a aprender y a desaprender a este territorio. El Golfo de Tribugá es un aula viva. Lo que yo haga en Nuquí le va a beneficiar al Amazonas, a Estados Unidos, a Europa, pero las comunidades tienen que despertar. Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen y el equipo de la no ficción. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Pablo Restrepo. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. Si tienen comentarios o sugerencias, escríbanos a nuestro Instagram, @podcastelemental. Y si les gusta este trabajo, ayúdenos a regar la voz. Recomiéndenlo a amigos o familia a quienes les pueda servir o interesar. También no se olviden de darle clic al botón de seguir o follow y a la campanita dentro del show Elemental para no perderse ningún capítulo nuevo. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el próximo episodio.